Licenciados, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar la clase. Ya revisé las tareas. Todos han subido las tareas, las primeras tareas. Y nada más el licenciado Jairo que tuvo un problemita por ahí, pero sí, sí vamos a apoyarte, licenciado Jairo. Bueno, este, esta es la clase número 3, si no mal recuerdo, clase número 3, licenciados, y nos quedan nada más 3 clases y concluimos. Licenciados, las tareas de las preguntas, no sé si tuvieron alguna duda, algún problemita ahí con las preguntas, se tienen que sacar del libro que estamos manejando, ¿sale? No hay ningún problema que lo puedan, buscar en otra fuente y esto, pero para eso está el libro, para que no nos compliquemos la existencia y tenemos ese acervo que nos ayuda a contestar las preguntas dentro del derecho fiscal. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Bueno, si tienen dudas con las demás tareas, por favor, avísenme, coméntenme, por favor, para que no tengamos ningún problema. Y hoy, el día de hoy, el día de hoy, vamos a hablar acerca de esa tarea, pero vamos a entrar en un tema, ¿no? ¿Qué es el concepto de derecho fiscal? Concepto de derecho fiscal. Déjenme compartir la pantalla, licenciados. ¿Estamos? Déjenme compartir la pantalla. Muy bien. Estamos compartiendo la pantalla. Y ahora sí, vimos las fuentes dentro del derecho fiscal, hablamos acerca de las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas, ¿ya? Vimos la cuestión de ley, reglamentos, jurisprudencias, tratados, doctrina, este, y el día de hoy vamos a ver las subramas jurídicas que abarca el derecho fiscal. ¿Estamos? No nos olvidemos, licenciados, el concepto de derecho fiscal dice que es la rama del derecho público, concepto de derecho fiscal. Es la rama del derecho público que estudia y regula las relaciones entre el Estado y el contribuyente en materia de tributos, como cuáles, como impuestos, ¿sí? Y el principal objetivo dentro del marco jurídico es la recaudación y administración de los ingresos públicos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, permitiendo que el Estado cumpla con sus funciones. Muy bien. ¿Y cuáles son esas funciones del Estado? Ya dijimos que con los recursos, con los ingresos públicos que recibe el Estado, nos va a servir para algo importante, la creación de escuelas, la creación de hospitales, de centros de salud, ¿sí? La creación y mejoras del municipio, etc., etc. Ese es el objetivo principal de la recaudación, de que el Estado tenga un dinero para para mantener la sociedad, el pueblo. No digamos mantener, sino que para tener a ver, para que el Estado, ¿sí? Tenga los elementos necesarios para apoyar, ¿sí? A la ciudadanía. ¿Mm? Los aspectos claves dentro del derecho fiscal, licenciados, es de que regula la relación entre el Estado y el contribuyente, establece normas que rigen la interacción entre la autoridad fiscal y los ciudadanos o empresas obligados a pagar impuestos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que están obligados a pagar impuestos? Pues todos, ¿sí?
Nosotros los contribuyentes, todos estamos obligados a pagar impuestos y todos pagamos impuestos, licenciados, totalmente. El fundamento constitucional, ya lo dijimos, lo comentábamos la clase pasada, el fundamento constitucional, ¿dónde queda? En el artículo 31, ¿sí? Fracción cuarta, si no mal me equivoco, licenciados, que me habla acerca de qué? De la obligación que tiene el sujeto, la obligación que tiene el sujeto, para realizar las contribuciones, ¿sí? Cuando el sujeto está obligado a realizar las contribuciones, ¿en qué momento el sujeto ya tiene obligaciones? ¿Sí? ¿En qué momento, licenciados? Yo pregunto, licenciada, mm, licenciada Cecilia, ¿está disponible? ¿Lic? Licenciada Gabriela. A ver. Ah, ok, perdón. Disculpe, Lic. Está bien. No pasa nada. Bueno, continuamos entonces. ¿En qué momento el sujeto está obligado a pagar contribuciones? ¿Cuándo? Cuando el sujeto tiene o cumple la mayoría de edad, en ese momento ya tiene obligaciones. ¿Sí? Ejemplo, cuando es menor de edad, no tiene obligaciones, nada más tiene derechos, menor de edad. Pero cuando ya es mayor de edad, ya crea un estatus jurídico donde ya tiene obligaciones, ¿sí? ¿Y cuáles son mis obligaciones? Bueno, pagar impuestos, ir a la escuela, etc, 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 ¿ya? La mayoría de edad. Bueno, el fundamento constitucional dijimos que es el artículo 31. Los principios que rige el derecho fiscal, licenciados, los principios que rige el derecho fiscal es la capacidad contributiva, la igualdad tributaria, la reserva de ley y el destino del gasto público. ¿Mm? ¿Y cuál es su marco legal? Ya lo dijimos que es el artículo 31 de la Constitución Política, así como el Código Fiscal de la Federación, las leyes de los impuestos específicos, los códigos fiscales, las entidades federativas y de los municipios. Ok, perfecto. Ahora bien, pero el derecho fiscal, ¿en qué ramas del derecho está relacionado? ¿Solo es el derecho fiscal o qué pasa? No, el derecho fiscal está inmerso hasta en la cocina. El derecho fiscal está inmerso hasta en la cocina. Y vamos a ver las ramas que se relacionan con el derecho fiscal. ¿Mm? Y entre ellas encontramos el derecho constitucional. Una de las ramas del derecho y que está relacionado con el derecho fiscal es el derecho constitucional. Y este establece los principios, bases y fundamentos de los tributos y la potestad tributaria del Estado. Aquí en el derecho constitucional estamos hablando ese derecho que rige a los ciudadanos, así como tienen derechos, así tienen obligaciones, ¿no? Y dentro de esas obligaciones lo marca, vuelvo a repetir, el artículo 31. Otra rama del derecho, tenemos otra rama del derecho, licenciados, que es el derecho administrativo. Derecho administrativo. Y se aplica para regular las funciones de las autoridades fiscales y los procedimientos de la administración pública en materia tributaria. Derecho administrativo. Cuando nosotros tengamos un problema, somos servidores públicos y tenemos un asunto y nos vamos con la cuestión de en un proceso administrativo, licenciados, vamos a ser sancionados pecuniariamente, ¿sí?
Cuando yo hablo de la cuestión pecuniaria, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de dinero. Voy a ser sancionado con una multa. Y ahí entra el derecho administrativo. Derecho penal. Dentro del derecho penal está el derecho fiscal. Y este derecho parece establecer las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, desde infracciones hasta delitos fiscales. Ahí está el derecho penal. ¿Mm? ¿Qué puede ser? Delitos fiscales. ¿Mm? Y es donde pagamos nosotros multas, aparte de multas, podemos pagar una caución, perdón, una caución, podemos, dentro del derecho penal, pagar una reparación del daño. ¿Y cómo vamos a sacar la reparación del daño? Ahí es donde entra el derecho fiscal. ¿Cómo vas a pagar una multa? Ahí es donde entra el derecho fiscal. Por eso, dice el derecho penal, conecta con el derecho fiscal para establecer sanciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias, desde infracciones hasta delitos fiscales. Derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? El derecho civil, licenciados, regula las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares en lo que respecta a los ingresos públicos, considerando al Estado tanto como poder soberano como una persona jurídica más. Los ingresos los ingresos públicos dentro del derecho civil. ¿Ok? ¿Cuáles son esos derechos, esos ingresos públicos del derecho civil? ¿Queremos un acta de nacimiento? Pagamos. ¿Queremos una copia certificada? Pagamos. ¿Sí? Derecho mercantil. Este derecho se nutre de conceptos de esta rama para comprender las actividades comerciales y transacciones y aplicar las leyes fiscales correspondientes. Dentro del derecho mercantil, ¿qué es lo que hablamos? Compraventa, ¿sí? Compraventa, actividades comerciales, transacciones, y es ahí donde se aplican las leyes fiscales. Vamos a manejar dinero, erogamos dinero, gastamos dinero, generamos dinero, y todo ese dinero pasa dentro del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque tenemos una empresa y esa empresa está dado de alta en el fisco. Ese fisco, pues es el SAT, ¿sí? Y así sucesivamente. Esa es la relación que tiene ese derecho fiscal con el derecho mercantil. Ahora vamos con la otra rama del derecho, el derecho procesal. El derecho procesal establece los procedimientos para la resolución de conflictos fiscales, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Derecho procesal. La solución de conflictos fiscales, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Luego viene el derecho financiero. Derecho financiero. Es una rama del derecho que se enfoca específicamente a los tributos, aunque el derecho fiscal también aborda otros ingresos del Estado, pero el derecho financiero también. Y luego vemos con otra rama del derecho que es el derecho internacional. Ese derecho internacional aplica en los casos de doble imposición mediante tratados internacionales que regula cómo se deben pagar los impuestos en transacciones transfronterizas. Y eso es lo que decía mi amigo Donald Trump. Van a pagar aranceles. Y eso mediante los tratados internacionales. ¿Tenemos tratados internacionales? Sí. Y es allí donde esos tratados internacionales entran y y nos dicen cuáles van a ser nuestras tarifas, cuál va a ser esos impuestos que yo voy a pagar. Estamos, y esas ramas son las ramas del derecho que están, que se relacionan con el derecho fiscal. Derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, procesal, financiero e internacional. ¿Estamos?
Pregunta en el examen, mencione cuáles son las ramas con que se relaciona el derecho fiscal. Tenemos derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, derecho procesal, derecho financiero, derecho internacional. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a las subramas jurídicas que abarca el derecho fiscal. Esas subramas jurídicas. ¿Sí? Dice, el derecho fiscal es una de las varias ramas que integran el derecho financiero y dentro de su ámbito se ubica lo siguiente, esas subramas. El derecho fiscal constitucional, lo que ya vimos, que son los principios constitucionales que se fundamenta la tributación. ¿Cuál es el fundamento de la tributación? Que es la norma jurídica que nos obliga, ¿sí? Que nos obliga a pagar impuestos, ¿sí? ¿Y dónde queda? Dijimos que vuelve a quedar en el artículo 31 de la Constitución Política. ¿Estamos? Derecho constitucional. Derecho fiscal sustantivo. Se refiere a los elementos esenciales de la obligación fiscal en el que se analiza los impuestos, en lo particular, los sujetos, el objeto, la base, la tasa, la tarifa o la época de pago. Este es el derecho sustantivo a los elementos esenciales de la obligación fiscal, donde se analizan los impuestos, ¿sí? En lo particular son los sujetos y el objeto, la base, la tasa, la tarifa y la época de pago. Siguiente, el derecho fiscal formal. Este derecho fiscal formal, licenciados, se ocupa de los procedimientos y las formalidades que deben cumplirse en materia fiscal, como por ejemplo el procedimiento, fiscalización o ejecución, las notificaciones, los embargos, las declaraciones, los registros, los requerimientos, etcétera. Dice que dentro del derecho fiscal formal es el procedimiento y las formalidades que deben cumplirse en materia fiscal, como por ejemplo, ¿sí? Te voy a embargar, vengo y te vengo a ver, te voy a embargar, aquí está la orden de embargo. Oye, pero no cumpliste con los requisitos que dice la norma jurídica. Antes de llegar a un embargo me tienes que notificar y antes de esa notificación me tienes que mandar a llamar. Antes de eso tenemos que ir a un juicio previo. No es de primas a primeras. Me tienen que citar, llevarme a juicio y al final no quiero pagar, me embargas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, dice, el procedimiento de fiscalización o ejecución. Para hacer un procedimiento, primeramente el procedimiento es la notificación. Si no tenemos ese procedimiento bien, que se nos olvidó notificar la otra parte, se nos olvidó notificar, está mal, está mal. Es ese derecho fiscal formal, es que tienes que cubrir con las formalidades del proceso, las formalidades del procedimiento. Si no cumplen con las formalidades del procedimiento, sí. Si no cumples con esas formalidades, todo se te viene abajo. Ese proceso se te derrumba. Y a veces dice, bueno, ¿y por qué no me lo dijeron antes?
Debemos de tener en cuenta, licenciados, que todo procedimiento, antes de iniciar cualquier proceso, me tienen que notificar, me tienen que mandar a citar, antes de todo. Y si ya hay una orden de embargo, voy a decir, bueno, me vienen a embargar, pero ¿cuándo tuve una citación con ustedes? ¿Cuándo me mandaron a citar? ¿Cuándo hubo una audiencia? ¿Cuál fue la resolución de esa audiencia? ¿Y por qué me vienen a embargar si yo no sé nada? Nunca estuve en la audiencia, nunca me dieron la oportunidad, ¿sí?, de defenderme. Quedé totalmente en estado, de indefensión. Totalmente en estado de indefensión. Ahora bien, vamos con el siguiente. Derecho fiscal procesal está constituido por las normas que regulan el juicio de nulidad, el cual se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administración o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante los tribunales locales de los estados. Derecho fiscal procesal. Bueno, el derecho fiscal penal. Derecho fiscal penal. Es el conjunto de disposiciones legales que regulan el poder represivo o sancionador de la administración pública, hacendaria, como por ejemplo lo concerniente en las infracciones, las sanciones y los delitos fiscales. Ese es el delito fiscal penal, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan el poder represivo y sancionador de la administración pública, ¿sí? Lo concerniente, las infracciones, las sanciones y los delitos fiscales. Ese es el derecho fiscal penal. El derecho fiscal internacional. Vamos con el derecho fiscal internacional, licenciados. Tiene por objeto el cumplimiento de los tratados internacionales en materia fiscal, por ejemplo, los acuerdos, las convenciones o convenios que México ha celebrado para evitar la doble tributación con Alemania, Bélgica, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Ok. Ese es el derecho fiscal internacional. ¿Dudas hasta acá, licenciados? Quiero pensar que no, ¿verdad? Si yo les pregunto en el examen, menciónenme algunas subramas jurídicas que habla acerca del derecho fiscal. Pues el derecho fiscal normal, derecho fiscal procesal, derecho fiscal penal. ¿Sí? Ok, avanzamos. Los que contestaron el cuestionario, ¿qué les pareció el cuestionario, licenciados? ¿Estuvo muy difícil? Yo quiero pensar que no. Fueron 12 preguntas nada más, si no mal recuerdo. 12 preguntas. Preguntas muy sencillas, muy, muy fáciles. No sé si para ustedes se les complicó, contestar las preguntas. Las preguntas fueron muy sencillas, pero, pero en fin. Muy bien. Continuamos. Bien. A ver.
Mm, Derecho fiscal internacional, dame un segundito. Bueno, continuamos. Tenemos acá un problema de técnico. Acá están, miren las preguntas, se las saqué del libro. Han de cuenta que no vieron eso. Principios constitucionales de las contribuciones. Noción constitucional de contribución. Ahí está. Continuamos. Dentro de esta noción constitucional de contribución, licenciados, me habla acerca que es un concepto democrático, que parte del supuesto que los diputados y representación del pueblo establecen la contribución que son requeridas para el gasto público en beneficio a la sociedad. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 27 o 26, no recuerdo bien, de la Constitución Política, que me habla acerca del Plan Nacional de Desarrollo. Y que ese Plan Nacional de Desarrollo me va a servir para que dentro del periodo de 6 años que yo me postule, siga rindiendo frutos. ¿Mm? Para eso es. Establecen las contribuciones que son requeridas para el gasto público. Efectivamente. Dice, al respecto se encuentra un vínculo indisoluble que la nacionalidad impone entre la entrega de la propia vida y el compromiso económico con la patria. Y esto nos hace recordar lo siguiente. Lo mismo es válido para la justicia social fiscal. Ejemplo de ello es el reclamo próceres, de los próceres y héroes de nuestra república que nos dieron la independencia y libertad. Cuando don Miguel Hidalgo y Costilla declaró que cesará la contribución de tributos a la casa que lo pagaban y toda sección que a los indios se les extinguía. Ni en el momento en que en el momento en que José Morelos, José María Morelos y Pavón dijo en los sentimientos de la nación que se quitara la finalidad del tributo, puesto que las composiciones, no me perdí, e imposiciones, perdón, que más agobiaban y que se señalara a cada individuo 5% de sus ganancias u otra carga que igual de ligera, que no oprimiera tanto como a la alcabala, el estanco y el estributo. De todas formas, ok. No sé si logro ver mi pantalla porque tengo problemas acá con mi pantalla. Esperemos que sí. Dice, dijo los sentimientos de la nación que se quitará la infinidad de tributos, pechos, imposiciones
que más agobiaban y se señalará a cada individuo 5% de sus ganancias u otras cargas igual de ligera, que no oprimiera tanto como la alcabala, al estanco, estributo y otros pueden con esta corta contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo podían llevarse incluso el peso de la guerra y a los honorarios de los empleados. Ok, licenciados, noción de constitucional de contribución. Bueno, ¿qué tanto me falta? Wow, ya casi terminamos. Muy bien. Principios del orden jurídico esencial son aplicables al mismo tiempo que los que norman específicamente las contribuciones. Los principios jurídicos que se deben tener en cuenta en materia tributaria son los siguientes principios y eso no nos vamos a olvidar, licenciados. Principios de generalidad, principio de uniformidad, noción de justicia, principio de justicia impositiva, principio de seguridad jurídica, principio de legalidad tributaria. Ok. Principio de capacidad contributiva. Muy bien. Ley de la selva en materia tributaria. Ok. Licenciados, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya terminó mi hora. Rapidito termina el tiempo con ustedes. Hagan sus tareas, por favor. Si tienen problemitas con sus tareas, licenciados, con toda la confianza, mándenme un mensajito. He revisado todas las tareas, bendito Dios, todas lo han subido licenciados en tiempo y forma, salvo que algún compañero de ustedes se le dificultó, ya para que yo revise esa parte. ¿Estamos? Licenciados, fue un placer haber estado con ustedes. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero se superaron. Y nos vemos el siguiente martes. Esta es la tercera clase, si no me equivoco. El siguiente martes, la cuarta. Luego viene la quinta. Y se acabó. Quinta o sexta. Y se acabó totalmente. Pero en fin, lo que hemos aprendido se ha aprendido, licenciados. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Si tienen, licenciados, si tienen detalles para subir su tarea, por favor, con mucho gusto, avísenme. Yo los puedo apoyar.